Queridos, espero que estén súper bien. Hoy día les quiero contar acerca de la importancia que tiene el enfrentar ciertos hechos en nuestra vida para poder liberarlos y finalmente desbloquearlos. Cuando las personas a veces me consultan por terapia, me dicen que por ejemplo tienen crisis de pánico, están con depresión o están con situaciones que vienen como acumulando. Lo que de alguna forma siempre intento decirles es que cada situación que vivimos en el presente es una acumulación de hechos que podríamos decir vienen del pasado. Ese pasado se traduce en infancia, incluso la gestación y también episodios donde principalmente te has sentido sin apoyo. Lo que vemos en el día a día, en una dinámica, por ejemplo, de depresión que tiene que ver con tristeza acumulada, muchos hechos que te causaron mucho dolor y principalmente no pudiste enfrentar y te sentiste solo frente a ello, genera una acumulación que genera a la vez un sentimiento que llamaríamos tristeza y por ende depresión. Para poder liberar esa depresión, tenemos que trabajar principalmente con los hitos que son los que tienen como el punto de ancla para que la persona haya ido acumulando estos hechos a lo largo de su vida. Hay hechos que son muy implícitos, que si hacemos una terapia, por ejemplo, donde la persona pueda viajar en el tiempo, puede llegar a etapas que a veces uno tiene un poco conscientes o realmente llegar a cosas que no tienes ni siquiera idea de que podrían haber ocurrido. Y más aún, hay cosas que afectan mucho y que tienen que ver con una parte muy invisible que es la etapa gestacional. Entonces, cuando hacemos un trabajo terapéutico guiado, lo que principalmente me enfoco en encontrar para ese cliente es los hitos que necesitamos de alguna forma acompañar, que están relacionados con el mundo invisible y visible a la vez. Invisible le llamaría, por ejemplo, a lo que está relacionado con etapas de gestación. Si hay personas que de repente hay hechos que vinculan con vidas pasadas, eso no pasa en todas las personas. Y eso tiene que ver también con la apertura de conciencia que cada uno tenga y lo que realmente quiere o está dispuesto a sanar. Y también desde ahí vamos viendo aspectos de la vida de infancia y adolescencia donde ciertos hitos generan una acumulación de hechos sin resolver. ¿Cómo se resuelve eso? Principalmente encontrando los sentimientos, permitiéndote sentir las emociones que tú tenías en ese momento y que no fuiste consciente de poder experimentar. Por otro lado, es importante encontrar lo que tú crees de esa situación, que de alguna forma estás pensando de eso. Y a la vez es importante integrar el aprendizaje. ¿Qué es lo que esa experiencia me brindó? ¿Para qué yo necesitaba esa experiencia? ¿Qué es lo que cambió desde ahí en adelante en mí? Cuando integro todos estos aspectos y a la vez intenciono a través de frases sanadoras, que es lo que, por ejemplo, mi niña interior o mi bebé interior o adolescente interior necesita escuchar, es que se produce el cierre de un proceso. Es decir, ya por fin acompañado o acompañada desde el adulto, adulta que tú eres hoy, es que puedes asistir a esa etapa de ti que de alguna forma está un poco fragmentada, está separada porque está buscando una forma de ser vista, una forma de ser liberado de lo que está guardado ahí. ¿Por qué a veces requerimos de otra persona para hacer estos procesos? ¿Por qué si de repente
yo tengo a lo mejor un recuerdo o a veces he soñado y creo que me pasó algo, no lo puedo de alguna forma resolver o por qué no lo tengo tan consciente. Principalmente porque generamos situaciones de bloqueo que nos generan un aspecto de protección donde si no tenemos en un momento las herramientas para resolverlo o más allá, yo lo veo desde la perspectiva más del alma, si yo no tengo en determinada etapa de mi vida la capacidad de resolver, y resolver significa liberar una situación con amor, quiere decir que tengo que trabajar integrando el aprendizaje, comprender qué es lo que me enseñó, agradecer y liberar toda la carga emocional y de creencias que yo he tenido sobre ese hecho. Ahí es cuando termino un proceso, ahí es cuando finalmente lo libero. Y si soy una niña o soy un adolescente, muchas veces no tengo la conciencia más que llamarlo madurez, la conciencia para lograr liberar esa situación desde un aspecto más como del alma, ya desde un aspecto que realmente genere una toma de conciencia y un crecimiento para mí desde una perspectiva de aprendizaje, y cuando cierro eso es que ya no lo necesito seguir recreando. Además, hay ciertas aprensiones, por ejemplo, si yo de alguna manera me he acostumbrado a un tema de la tristeza y empiezo a constantemente a decir estoy sola, no tengo apoyo, generalmente ocurre también ahí es que no voy a tener un mecanismo como de costumbre o ese camino que otras personas soldrían tener. Entonces voy a necesitar hacer ese camino, trazarlo, cómo de alguna manera ahora me abro a recibir apoyo, porque de alguna forma he necesitado, por ejemplo, vivir en soledad, sin apoyo, con la depresión. Entonces, esos aspectos son muchas veces necesarios de observar desde la perspectiva de otra persona, porque te hace de alguna forma, a través de una terapia, tomar una conciencia de mirar una perspectiva más amplia. Por lo tanto, no es que una persona no tenga la capacidad de trabajar en sí mismo, por el contrario, todos tenemos esas capacidades, pero hay situaciones que son más profundas, hay cosas en las cuales necesitamos como ese apoyo que nos ayude de alguna forma a concientizarnos, nos ayude a enfrentar. Y esa capacidad de enfrentar tiene que ser permitiéndote sentir el dolor, aunque sea incómodo. La incomodidad emocional permite que esa etapa que está separada de ti, fragmentada, pueda liberar esa carga emocional, y eso se traduce con las personas cuando terminan una sesión, sienten como literalmente que se hubieran sacado un peso del corazón, del alma, pueden sentir como una tranquilidad, como un alivio, como una ligereza. Y es porque si fuéramos conscientes de cuánto pesan las emociones que vamos guardando, tendríamos todo el cuerpo como con un peso gigantesco o con muchas contracturas, por ejemplo. Por lo tanto, cuando hacemos un trabajo de liberación emocional, a la vez comprendemos qué es lo que yo creo de esa situación, es decir, qué pienso de ello, y a la vez qué aprendizaje tenía o recibí de regalo a través de esa experiencia, porque todo, de alguna forma, aunque sea muy traumático, todo me ha generado un aprendizaje para poder avanzar, para poder crecer. Cuando extraigo todos esos conceptos y a la vez escucho o me digo a mí misma las frases que requiero reafirmar para que mi mente comprenda y escuche lo que de alguna manera ha necesitado escuchar, va a generar una perspectiva de cambio en la persona, y finalmente eso se traduce en un avance, en una liberación y finalmente
en soltar un proceso que muchas veces es muy fuerte, es como una carga. Generalmente siempre las personas o generalmente o siempre las personas que buscan hacer un trabajo terapéutico, al menos desde mi perspectiva, yo considero que es un trabajo de enfrentar. Esto significa que todos somos responsables, consciente o inconscientemente, de lo que vamos viviendo. Por lo tanto, si tú quieres realmente trabajar en ti, quieres liberar un hecho, quieres hacerte cargo, quieres asumir como el adulto que eres ahora y desde ahí acompañar esas etapas de tu vida sin buscar ya un otro para salir de la zona de víctima, es que todo este tipo de terapias puede ayudarte. Esa es parte de la técnica que de alguna forma incorpora a través de la terapia Karma Healing, donde genero un complemento de herramientas tales como canalización, también un aspecto como de terapias de meditación, la palabra hablada, que tiene que ver mucho como con constelar alguna situación. También el hecho de identificar las emociones y trabajar la creencia, pensamiento principal para poder liberarlo. Desde ahí es que todo eso se traduce en un proceso importante de cambio. Es decir, si tú liberas un hito como los que yo mencioné al principio, el ir liberando estas cargas grandes de tristeza, de soledad, de depresión o las crisis de pánico, que tiene que ver con mucha, podríamos decir, una gran presión emocional no liberada, como que no te permites o no te has permitido liberar la carga emocional que tiene que ver con sentir. Y desde ese aspecto, cuando tú trasciendes esa limitación y ahora te permites de alguna forma sentir un poco esa vulnerabilidad, es que se genera ya el cambio y finalmente va cerrando esos capítulos. Eso finalmente se traduce en una gran tranquilidad hacia uno mismo y también hacia el entorno con el cual se relaciona, porque vas dándote cuenta que ciertas situaciones que parecían ser problemas, conflictos, en realidad son desafíos para el alma y también te han permitido integrar un aprendizaje que te ha dado fortaleza, te ha permitido crecer y te permite ser más en esencia un ser libre y ser tú. Así que esto les quería compartir hoy. Espero que les resuene. Ahí pueden visitar mi página para conocer más sobre las terapias, las técnicas. Esta es la metodología que para mí es la que más me ha funcionado porque la he trabajado constantemente durante todos estos 2 años y medio principalmente. Es algo que he hecho a diario y he podido trascender muchas cosas que de alguna forma me limitaban, sobre todo el sanar muchas heridas emocionales de la gestación, de la infancia y mejorar indudablemente la relación con mis padres. Y eso genera un efecto espejo en ver tu mundo más externo, más ordenado, más en paz. Es como que tú empiezas a emanar esa calma porque estás reconciliada finalmente contigo. Te mando un abrazo, gracias por compartir, por estar hoy y que estés muy, muy bien.